va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente Maduro se encuentra muy mal administrada, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. cordiales saludos. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América, que se difunde a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. A mis espaldas está el Palacio de Justicia del Condado Miami-Dade. Nosotros acudimos a la comparecencia de Alex Saab, este representante de los negocios de Nicolás Maduro, que está preso en una cárcel aquí en Miami, que fue traído desde Cabo Verde. Se quisieron burlar de la justicia norteamericana, de la justicia internacional, cuando le quisieron aparecer como un representante diplomático del gobierno de Venezuela y que debía estar en las conversaciones que se llevaban adelante en México entre la oposición y el oficialismo. Nada de eso funcionó y lo trajeron a la cárcel. Ahora estamos a la espera de que se inicie el juicio y de que ahí hable, que él dé detalles sobre estos negocios que ahora son calificados por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Ecuador, Fernando Villavicencio, como un grupo de criminalidad organizada. Esto es, que involucra a varios miembros de gobiernos de los países de nuestro continente. Sobre estos temas vamos a hablar con uno de los líderes de la oposición política venezolana que se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Él preside el grupo de perseguidos políticos de Venezuela y este es un tema que lo conoce perfectamente. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador ha señalado en un informe que están implicados en el tema del sistema Sucre la señora Piedad Córdoba, que fue diputada en Colombia, y también mencionan al gobierno del señor Juan Manuel Santos. Esta información ha llevado a que acudan hasta Colombia representantes de la Asamblea del Ecuador y que planteen al Senado colombiano trabajar de manera conjunta en una comisión binacional, porque consideran que es una organización continental delictual la que ha llevado a que se usen, por ejemplo, los sistemas como el Banco Central de Venezuela, el Banco Central del Ecuador y de otros países. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Usted es un líder de quienes están en la diáspora venezolana. Bueno, me parece que es apropiado lo que ha hecho el Ecuador en estos momentos de tratar esto como delincuencia organizada continental, y pienso que actuar de manera mancomunada con otros países donde estos elementos hayan podido utilizar su infraestructura y sus relaciones para cometer delitos es la forma adecuada de combatirlos y defenderlos. Ojalá y esto pueda servir para que otros países que están involucrados en este esquema que se ha implementado por testaferros y corruptos provenientes de Venezuela y de Colombia para evadir sanciones sea implementado de la forma correcta y que puedan neutralizar cualquier forma de acción que lleve estos elementos a empobrecer más a los países donde ha imperado el socialismo del siglo XXI. La Fiscalía avanza también en una indagación en contra del expresidente Rafael Correa, porque si se usó el Banco Central del Ecuador y se dice que se usaron más o menos 2.900 millones de dólares en un país pobre como el Ecuador de la reserva de libre disponibilidad para estos negocios, ¿qué piensa usted? ¿Esto debe concretarse en un tema de carácter judicial que castigue en este caso a quienes dirigieron la corrupción? Absolutamente, yo pienso que si las autoridades encuentran elementos para judicializar y encausar a quienes en el pasado, teniendo el poder, utilizaron ese poder para ayudar a que se lavara dinero y para evadir sanciones y para caer en este esquema de corrupción, debe ser judicializado, y eso mandaría un mensaje importante a todos esos elementos de izquierda que intentan tomar el poder, que quieren convertir a sus países en territorios y paraísos de la corrupción, de que si lo hacen van a tener que responder ante la justicia. Así que sería maravilloso que el Ecuador encausara a Rafael Correa y lo apresara por este tipo de prácticas, y sería un mensaje muy claro para estos mismos elementos que se encuentran dispersos en toda América Latina. Este señor dice que es un perseguido político y da conferencias en todo el mundo, con tantos casos que tiene en el Ecuador, entre otros incluso uno que tiene que ver con secuestro de un ecuatoriano en Colombia.
Lo que es un descarado realmente, que utilizó todo su poder para cometer fechorías y para ponerse del lado de la izquierda continental que ha delinquido en América Latina, así que no es ningún perseguido, lo que es un delincuente, y lo que debería suceder es que no solo el Ecuador, sino los países que han sido afectados por ese accionar tan malévolo, también lo enjuicien y lo encaucen para que no siga dando conferencias como que si fuera un gran prócer de la patria, cuando lo que realmente es un delincuente que tiene que estar tras la reja por haber usado su poder para fortalecer la corrupción en el Ecuador. Él habla de una guerra judicial y por supuesto se amparan en ella también el expresidente Lula da Silva, que tiene 2 sentencias en Brasil y que pretende ser nuevamente candidato. Porque ellos quieren hacer ver que realmente la justicia, como ellos utilizan la justicia para perseguir a los que no están de acuerdo con ellos creen que funciona igual del otro lado. Y lo que ellos no se dan cuenta es que cuando uno revisa su historial y su accionar como presidente de sus respectivos países, lo que hay es un prontuario policial, lo que hay es un prontuario delictivo que utilizaron todo su poder para cometer delitos y que eso genera un accionar de la justicia cuando actúa de manera concreta, directa. Así que decir que son perseguidos, que son víctimas de la justicia, no, son víctimas de sus propias actuaciones erróneas en base a una ideología y no en bienestar al pueblo que juraron representar. Los informes que arrojan la Comisión de Fiscalización del Ecuador y que involucra a personas es fruto de un trabajo verdaderamente profesional. Y cuando, por ejemplo, mencionan a la señora Piedad Córdoba, esta líder del socialismo del siglo XXI, que está en todos lados, colombiana, ella dice que no tiene ninguna vinculación con Alex Saab, sin embargo le comprobaron que ha viajado en un avión privado de él hacia el Ecuador junto a su hijo. Bueno, ella puede decir lo que quiera, pero los hechos demuestran que es completamente lo contrario. Esta señora forma parte de ese esquema de delincuencia organizada que opera en América Latina, que tiene que ver mucho con el narcotráfico, que tiene que ver con la guerrilla colombiana y con la forma como han operado estos regímenes para que se imponga el socialismo del siglo XXI en toda América Latina. Así que no haya sido judicializada al momento y que no la hayan vinculado, por lo menos en los Estados Unidos, no quiere decir que no existen suficientes elementos probatorios para que pueda ser judicializada o que pueda ser investigada en países como Ecuador, en el propio Colombia. Por supuesto que en países como Venezuela no, porque Venezuela es el paraíso y es el protectorado de los delincuentes de América Latina, pero yo estoy seguro que si la Fiscalía ecuatoriana, la Fiscalía colombiana comienzan a indagar un poco más y van hacia otros países, van a encontrar muchos elementos para que esta señora tenga que pagar ante la justicia internacional. Los Estados Unidos está esperando que llegue toda esa información del Ecuador. También, por supuesto, van a pedir a otros países, a otras naciones. Lamentablemente, el juicio a Alex Saab ha sido pospuesto por un problema de COVID. El juez Robert Escola, que lleva la causa, está esperando que se solucione todo y escuchar al señor Alex Saab, que él en su primera comparecencia no dijo absolutamente nada. Bueno, pero yo pienso que ahora sí va a decir, sobre todo cuando tiene que enfrentar una condena que puede ser bastante fuerte para él, y yo estoy convencido que él va a terminar dando información y va a terminar cooperando, porque nadie puede enfrentarse a 300, 400 años de cárcel cuando todos los que participaron en ese esquema de corrupción se encuentran libres en el mundo y se encuentran haciendo lo que les da la gana. Entonces yo estoy convencido de que él va a aportar esa información y eso va a servir. En el caso de Venezuela son más de 400 funcionarios entre policías, militares y civiles que pueden ser judicializados por los Estados Unidos, pero también va a servir para que involucre a elementos similares en Ecuador, en Nicaragua, en Colombia, en Argentina, que también se prestaron para ese gran esquema de lavado de dinero a nivel internacional para que Venezuela pudiera evadir las sanciones y hacerse dinero producto del narcotráfico y de la corrupción. Así que no tengo la menor duda de que él va a cooperar, no tengo la menor duda de que van a salir gente acusada de acuerdo a sus declaraciones y que no solo van a ser de Venezuela, sino de otros países como Ecuador. Alex Saab, este corrupto testaferro de Nicolás Maduro. Él es defendido por el gobierno de Venezuela. Lo ubican como un diplomático representante ante la Unión Africana y que hace buenos oficios a favor de traer medicinas y comida, alimentos hacia Venezuela. Y por lo tanto, ellos lo que han hecho es plantear en el estado de Georgia una apelación. Y los jueces aquí en Miami dicen que tienen que esperar que se resuelva esa apelación para continuar con el juicio. Bueno, esa apelación se va a resolver de manera clara y directa, primero que nada porque los Estados Unidos no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo, entonces si no lo reconocen como presidente legítimo tampoco puede hacer un nombramiento de alguien como encargado para que traiga medicinas y comida. Segundo, Alex Saab no es venezolano, es colombiano. O sea que ya por ahí de raíz se cae que no es un representante del gobierno venezolano. Y tercero, Alex Saab utilizó el sistema financiero de los Estados Unidos para evadir sanciones, para lavar dinero
proveniente del narcotráfico y de la corrupción. Entonces no hay forma ni manera de que eso pueda prosperar. Aquí lo que están haciendo son elementos dilatorios para tratar de retrasar lo que es crónica de una muerte anunciada y que este individuo sea acusado y sea enjuiciado por lavado de dinero y por corrupción en los Estados Unidos. Por ser diplomático, Estados Unidos no puede juzgarlo, es lo que dicen los venezolanos de Maduro. Pero hay que recordar que lo nombraron incluso como diplomático cuando estaba preso en Cabo Verde. Así que se ha burlado no solamente de Venezuela, de Estados Unidos, sino del mundo entero. Bueno, no solo él se ha burlado del mundo entero, el régimen de Maduro se ha burlado del mundo entero. Ha utilizado el caso de Alex Saab para decirlo como lo decimos en Venezuela, mamarle el gallo a la justicia norteamericana y a la justicia internacional, hace el nombramiento a destiempo, que no tiene sentido porque él no es venezolano, y aparte de eso, Nicolás Maduro no está reconocido por muchos países como mandatario en Venezuela, entonces él no puede hacer un nombramiento de algo al que no lo reconocen. Lo que hace, como dije al principio, es tácticas dilatorias para que no termine dando la información y para que pueda retrasarse la acusación que hay en contra de una cantidad de efectivos militares y civiles, no solo de Venezuela, sino de otros países de América Latina. Tenemos que hacer una pausa comercial. Inmediatamente retornamos con este importante tema del momento a nivel de nuestro continente. Los medios de comunicación más importantes han recogido las informaciones que provienen desde el Ecuador. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones, hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa. En la avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nazur en La Alborada. Cayetano Tarruel en Los Esteros. Calle Argentina en el suburbio. Raúl Clemente Huerta en el Guasmo. En la vía principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Continuamos esta conversación con el señor José Colina. Él es un líder de la oposición venezolana. Él preside un grupo de personas que fueron perseguidas políticamente en Venezuela y que se encuentran viviendo desde hace muchos años aquí en los Estados Unidos, cuando nos enteramos cómo se roban el dinero en ese país. En estos momentos hay una información que proviene desde las Naciones Unidas. Casi 6 millones de venezolanos han salido. 1.800.000 están en Colombia, 1.200.000 en el Ecuador, en Perú, y más o menos 500.000 en el Ecuador. Países en los que también se necesitan recursos para poder cubrir las necesidades de la población de esos países. Y ahora, por supuesto, por solidaridad, se recibe también a los hermanos venezolanos. Bueno, van a seguir saliendo más personas. Sin duda alguna. Se espera que el próximo año, este año ya comenzó, salgan 2 millones de venezolanos, y eso es lo que demuestra que la situación en Venezuela no ha cambiado en absolutamente nada. Se va a incrementar la crisis política, económica y social, y más o menos 2 millones de venezolanos van a salir hacia diferentes destinos. Creo que van a ir más hacia Europa porque ya casi todos los países de América Latina están colocando trabas para que los venezolanos puedan ingresar, y los entiendo porque necesitan recursos, necesitan una cantidad de cosas que no están tienen. Imponiendo reglas para no permitir indiscriminadamente ese ingreso de las personas, ¿no? Sobre todo visados y pasaportes, que Venezuela no emite pasaportes hace 10 años, entonces están poniendo una cantidad de cosas que no le permite al venezolano salir de manera clara y directa a los países de América Latina, pero yo pienso que va a ir hacia otros derroteros en Europa, y eso es lo que demuestra que hay una grave crisis en Venezuela, porque si el país estuviese tan bien, no hubiese casi 6 millones de venezolanos fuera, y eso se va a incrementar a 8 millones, y demuestra claramente que el régimen sigue... Uno de los países con más refugiados en el mundo. Sin duda, porque demuestra la crisis económica y política que está viviendo, y esto claramente demuestra que el régimen de Maduro está destruyendo a Venezuela, pero también no hay esperanza de que la situación cambie. Por eso es que el venezolano se va a probar suerte en otros países.
48.000 millones de dólares es la deuda que tiene PDVSA. Esto es que PDVSA, una institución, la que maneja el tema del petróleo, se ha endeudado más que un país. Hay países que tienen una deuda menor que esa, y el Ecuador, que es un país súper endeudado, llega a 63.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Debería ser una de las mejores empresas del mundo, pero sabemos que Venezuela atraviesa por una crisis en la que no hay ni siquiera gasolina. Ese dinero está en los bolsillos y en las cuentas bancarias de los corruptos y ladrones que han formado una nueva clase económica en Venezuela, que son los boliburgueses, y que se replica en diferentes países donde tienen a sus pares con el socialismo del siglo XXI, porque bueno, por ejemplo, un ejemplo, está preso aquí, pero esa fortuna que tiene Alex Saab, ¿de dónde viene? Viene de Venezuela, la mayoría de ella. Entonces, básicamente ese dinero está en los bolsillos de los empresarios corruptos, testaferros del régimen de Maduro y de Chávez, que han utilizado su cercanía con el poder para robarse el dinero que le pertenece a todos los venezolanos. Y es por eso que es tan importante ubicarlos, detectarlos y denunciarlos, para que la justicia internacional los aprecie, les congele los bienes y eventualmente ese dinero sea devuelto a los países de donde les proveniente, en este caso lo que le corresponde a Venezuela, sea devuelto hacia Venezuela. Esos boliburgueses, esos ladrones que ahora tienen dinero, muchos muy jóvenes incluso, por supuesto familiares de la cúpula venezolana, detuvieron a los mismos sobrinos de Nicolás Maduro, de la esposa. ¿Ellos han salido? ¿Se encuentran detenidos aún? No, Esos están en Nueva York, fueron procesados. Sí, no, están cumpliendo condena aquí en Orlando. Les fueron sentenciados, creo que a uno 10 años, a otro 12 años de cárcel. Todavía están presos, afortunadamente. Hay otros familiares que los están buscando, especialmente en España. Sin duda alguna hay una cantidad importante que están ubicando en España y en los Estados Unidos, y todavía falta más, porque aquí hay mucha gente que no está en el radar y que tiene que ser detectada y localizada para que... ¿Que viven aquí en Estados Unidos? Aquí en los Estados Unidos. ¿En Miami? Que viven en Miami, y que viven acá en la Florida, y que viven en Nueva York, y que viven en Washington. Hay una cantidad importante que han sido detectados, han sido detenidos y le han congelado las cuentas. Una cantidad importante, pero todavía falta más. Y ese es el trabajo que tiene que hacer la diáspora y el exilio venezolano, porque no puede ser posible que esta gente, que son los responsables de la destrucción del país, respiren el mismo aire y habiten en el mismo país de las personas que fueron víctimas de esa destrucción, y que muchos somos perseguidos políticos. Así que ese es el trabajo que nos corresponde, y el trabajo del sistema judicial de los países que tienen sistemas democráticos fortalecidos es detectarlos, enjuiciarlos y encarcelarlos. Con el hambre que existe en Venezuela, igualmente pues en otros países, pero esos recursos que se recuperan deberían ser canalizados a través de fundaciones, organizaciones, bajo el régimen del señor Juan Guaidó, que en definitiva está reconocido por más de 55 países. Bueno, realmente en el caso de Venezuela yo discrepo de esa postura. Yo pienso que tanto Guaidó como Maduro son ilegítimos, y creo que el dinero que sea incautado y que sea congelado debe ser colocado en un fondo hasta que exista una autoridad que sea elegida por todos los venezolanos. Eso es lo que yo pienso, y lo mismo debe replicar para cualquier país de América Latina. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, si aquí es detectado elementos que han estado vinculados con la corrupción y se le congelan los bienes, bueno, hay un presidente que fue escogido por todos los ecuatorianos, a él sí le deben enviar todo ese dinero, no deben de... Él es el que tiene que reclamar ese gobierno y recibir esos recursos. El Ecuador, de allí se han robado miles de millones de dólares y ha recaudado 6 millones de dólares únicamente como recuperación, según lo anuncia hace pocos días el Procurador General del Estado. Tienen que estar muy pendientes con eso, sobre todo cuando en los Estados Unidos ocurre una incautación o congelan bienes, no lo hacen de manera pública, hay que estar atentos. De hecho, yo me he enterado de muchas cosas que tienen que ver con los venezolanos, y yo le he escrito directamente a los tribunales acá en los Estados Unidos. El gobierno del Ecuador tiene que hacer lo propio, de forma tal de estar atento a quienes se le ha detectado, o si ellos detectan a alguien aquí, hablar con las autoridades norteamericanas, y una vez que se haga esa detección y se le congelen los bienes, solicitar que esos bienes sean devueltos al Ecuador, porque me parece prudente y me parece que es lo correcto que esos dineros que le fueron robados a los pueblos de América Latina le sean devueltos a esos pueblos, sobre todo si tiene una autoridad legítima. En este caso el Ecuador lo tiene, y hacia allá tiene que ir ese dinero. En estos momentos hay una actitud del gobierno de los Estados Unidos. Han retirado las visas a jueces. Hace poco tiempo lo hicieron también con jefes policiales, con generales policiales. Esta sería la mejor forma de cooperación. Esto es, que los Estados Unidos lo que recauda, sabiendo que por supuesto celosamente se van a vigilar esos recursos, sean devueltos esos recursos incautados en Estados Unidos hacia, en este caso, el gobierno ecuatoriano. Estoy completamente de acuerdo, y pienso que una manera clara de combatir la corrupción, de mandar un mensaje contundente, es quitándole la visa a todos esos delincuentes que en esos países se han prestado para que impere la cleptocracia, la corrupción y la miseria en los países respectivos. Y como la experiencia dice que estos elementos, cuando roban, no se quedan en su país de origen, sino que les gusta venirse a los Estados Unidos u otro país similar, lo correcto es que no tengan el camino tan fácil, y yo estoy muy de acuerdo que eso que nació con
Venezuela, que fue quitándole la visa a los generales y a los elementos que están vinculados con la corrupción, se replique de manera sistemática en todos los países donde ha imperado el socialismo del siglo XXI y donde hay funcionarios que se han prestado para la corrupción en sus respectivos países. Usted nos relató lo que pasa con los boliburgueses, estos ladrones de cuello y corbata que son muy ricos ahora con dineros del pobre pueblo venezolano. En el caso del Ecuador, igualmente las autoridades norteamericanas deberían investigar los recursos que vienen a los Estados Unidos, que de la noche a la mañana aparecen como ricos, entregan esas riquezas a sus hijos. ¿Deben ser investigados? Absolutamente. Yo pienso que los Estados Unidos deben investigar a todos aquellos elementos provenientes de países donde haya imperado el socialismo del siglo XXI, aunque ya no se encuentre. Porque es muy fácil detectar, porque se unieron al gobierno, hicieron contratos y de la noche a la mañana se convirtieron en multimillonarios. Aparte, llegan aquí a los Estados Unidos y de la noche a la mañana comienzan a comprar una cantidad de propiedades de manera... Departamentos, casas... Empresas ya constituidas, casas, vehículos. Entonces es muy fácil detectarlo, sobre todo si tienen una bandera roja de un país que haya estado dominado por el socialismo. Yo pienso que tienen que investigarlo y de esta manera combatir de manera más eficiente todo lo que representa la corrupción en América Latina. Porque repito, todos hablan mal de los Estados Unidos, todos ven como su gran enemigo los Estados Unidos, pero después que se roban toda la plata y destruyen sus respectivas sociedades, se vienen a los Estados Unidos a vivir. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente y vamos a hablar sobre el tema venezolano. Las elecciones que se dieron hace pocos días en Barinas, en el lugar de Hugo Chávez, triunfó precisamente la oposición. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa. En la avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nasur en La Alborada. Cayetano Tarruel en Los Esteros. Calle Argentina en el suburbio. Raúl Clemente Huerta en el Guasmo. En la vía principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Sergio Garrido ganó en el estado de Barinas la elección para gobernador. Ese estado ha estado dominado por el chavismo. Ahí nació Chávez, ahí vivió toda la familia y han gobernado precisamente los familiares de Chávez. ¿Qué significación tiene para la oposición este triunfo? Bueno, realmente para mí creo que es un triunfo simbólico, obviamente es algo importante porque es la cuna del chavismo, pero es pura simbología desde mi punto de vista porque Barinas no representa nada estratégico realmente en Venezuela, está a 500 kilómetros de la ciudad capital, políticamente no representa tampoco un elemento importante con una población que pueda ser muy preponderante, así que yo pienso que el régimen ha sacrificado esta gobernación que simbólicamente es importante porque ahí nació Hugo Chávez para darle credibilidad a un sistema electoral que está vapuleado y que realmente no tiene la confianza ni la credibilidad del ciudadano común. Entonces han sacrificado eso para tratar de darle fortaleza, pero yo no veo que haya más allá de un triunfo simbólico. No va a cambiar absolutamente nada en Venezuela, ni el chavismo se ha debilitado porque perdió Barinas. Así que creo que hay que ver esto con mucha atención y de manera muy detallada porque creo que es una estrategia para fortalecer un sistema electoral que no es creíble. No pueden ser ilusos los venezolanos de la oposición en pensar que van a ir a las elecciones presidenciales del 24 con este esquema electoral porque pueden ganar como ganaron en Barinas. Completamente. Yo pienso que pensar que porque le dieron Barinas van a poder ganarle a Nicolás Maduro en el 2024, y no es que no puedan ganarle, evidentemente si hay unas elecciones libres en Venezuela se puede ganar, pero con unos tipos tan tramposos como ellos que tienen completamente controlado el sistema, que controlan a las Fuerzas Armadas, que controlan los grupos paramilitares que operan en el país, es muy difícil tener una elección justa. La única forma
de que exista una elección justa en Venezuela, y este es mi punto de vista, es que Nicolás Maduro salga del poder. O sea, habría que lograr que Nicolás Maduro se vaya del poder y después hacer una elección con fuerte presencia internacional. Mientras se hagan elecciones con Nicolás Maduro dentro de Venezuela, no hay posibilidad alguna de ganarlas, y no porque la gente no esté apoyando a la oposición, sino que esto es un sistema completamente fraudulento y violador de los derechos humanos. ¿Por qué el chavismo va a perder el gobierno cuando en otros países está ganando precisamente espacio la izquierda o recuperando, como el caso de Brasil, que se dice va a la elección Lula da Silva y que puede ganar esa elección presidencial? No tiene ningún sentido que ellos vayan a perder el poder, sobre todo cuando América Latina se está tiñendo completamente de rojo y están llegando al poder elementos de izquierda que son sus aliados, que son sus potenciales amigos y que van a alcahuetear y que van a favorecer todas las triquiñuelas y toda la delincuencia que se ha venido operando en Venezuela. Así que pensar que Nicolás Maduro eventualmente en estos momentos esté pensando en entregar la presidencia de la República es completamente iluso, es completamente infantil, sobre todo cuando la izquierda se está fortaleciendo y pueden llegar a tener un bloque importante que les permita seguir delinquiendo a nivel continental a sus anchas. ¿Qué va a pasar si gana Gustavo Petro, que va adelante en las encuestas? Claro está que es el único candidato lanzado al momento, pero ¿qué va a suceder en un país en donde no ha gobernado la izquierda si llega Gustavo Petro en las elecciones de Colombia de marzo? Bueno, lo que va a ocurrir es que la guerrilla y las FARC y todos estos grupos disidentes y estos grupos guerrilleros en Colombia van a llegar al poder. Entonces, lo que tanto hemos llamado la atención, lo que tanto está viviendo Venezuela, producto pues de la llegada de la izquierda al poder, lo va a vivir Colombia, pero en su máxima expresión, tomando en cuenta que Gustavo Petro es un guerrillero. Gustavo Petro, él fue el líder del 19. Es correcto, es un líder de un grupo guerrillero importante dentro de Colombia. Los que se tomaron el Palacio de Justicia en el 85 en Bogotá. Y asesinaron a unos jueces, es el individuo que casi 100 personas murieron, ¿sí?, y desaparecieron. Ha dicho, o sus diputados y congresistas han dicho, que de llegar al poder iba a hablar de manera clara y directa con la guerrilla colombiana, que no hacía falta hacer más atentados, porque si llegaba Petro, iban a tener posibilidad de hablar de manera directa y con posibilidad de estar en el poder. Así que si Gustavo Petro gana, llega la guerrilla al poder y de esta manera se va a profundizar el foco de destrucción que hay en Colombia y que hay en Venezuela en este momento con Nicolás Maduro, porque ahora tienen un muro de contención con Duque y en el pasado con Uribe, pero si gana Petro, bueno, lo que va a haber es una hermandad y en vez de ser solamente Venezuela, ahora va a ser Venezuela y Colombia, y eso sería grave para la región. En estos momentos diríamos que se va fortaleciendo el sistema cubano y por supuesto va tomando oxígeno también Nicolás Maduro con esos triunfos, y peor aún si en este año se dan estos de Colombia con Gustavo Petro y con Lula da Silva si participa en las elecciones, a pesar de que tiene 2 sentencias, pero lo levantaron los miembros de la Corte Suprema, sin embargo va a participar, se dice. Sin duda, yo pienso que si esto ocurre, pues Nicolás Maduro va a agarrar un aire importante, sobre todo después que viene un periodo donde muchos presidentes no lo reconocen porque son presidentes democráticos, como es el caso de Colombia, como es el caso del Ecuador en este momento, pero si estos elementos logran llegar al poder, son elementos que lo van a estar apoyando y que le van a dar una fortaleza y le van a dar un segundo aire. Va a pasar de ser un individuo aislado, desconocido a nivel de América Latina por muchos países, a un individuo pues con mucho apoyo, con mucha fortaleza y reconocido por gobiernos de América Latina. Entonces sumamente peligroso, y si esto no lo puede ver la comunidad internacional, si esto no lo pueden ver las sociedades de esos países que les toca elecciones, sería muy lamentable porque sería la consolidación de la izquierda en América Latina. Muchísimas gracias, señor Colina, muy amable. Agradecemos al señor José Antonio Colina por haber estado con nosotros en el espacio del día de hoy. Hemos abordado este tema de Alex Saab y el sistema Sucre, que utilizó a funcionarios de gobiernos de nuestro continente y también a empresarios privados para cometer actos de corrupción. En el Ecuador se dice se usaron 2.900 millones de dólares. Bien, amigos, nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Va hacia un sistema de más control de poder. Verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrada, por lo tanto equivocado, en un país que tiene Sentido en su continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,